Ya, creo que ya, ¿no? ¿Sí? Ya. Bueno, la tecnología. Pues, muy buenas tardes a todos. Noches ya. 8:30 de la noche. Efectivamente, muy buenas noches a todos los ciberescuchas de la red de redes, tanto de Noticias CEDOMEX como Continuamos MX en esta simbiosis, en este trabajo en equipo, en esta unidad social, unidad ciudadana, unidad de participación en la comunicación que estamos haciendo con mis amigos de Noticias MX, perdón, Noticias CEDOMEX y Continuamos MX. Perdón. En esta... ya sé dónde voy a trabajar entonces. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a hablar, como bien ustedes lo saben, acerca de la creación de comunidad. Es un tema que a Mauri, mi amigo, compañero, locutor, como a Martita Bonita, son temas que nos interesan mucho, el tema de la creación de la comunidad. Pero para crear comunidad, primero debe haber individuos. Y los individuos, según la teoría política, y los individuos se forman a partir de su contexto y sus valores y su instrucción académica. Si no me equivoco, la teoría política dice eso. Entonces, hoy tenemos como invitado a un gran amigo, columnista de Continuamos MX, por si quieren hacerle contrato en Noticias CEDOMEX, para que también comparta su columna con ustedes. Aquí lo tienen. A un gran amigo, el doctor Fernando Lira Flores, que dice que no lea su currículum. Entonces no voy a decir que es doctor en educación, no voy a decir que tiene varias maestrías, entre ellas una en... Ya se le fue. Le mejor que no lo voy a decir, pero es un gran amigo y yo le voy y un excelente ser humano, además de todo. Yo le agradezco que esté con nosotros, doctor, y bueno, pues antes que le cedamos la palabra, porque aquí hay un orden, aunque parezca esto un desorden, yo le cedo la palabra a mi queridísima Martita Bonita. Muchísimas gracias, Mau, muchas gracias a todos. Hoy estamos nuevamente en nuestro cuarto programa en T-Books. Hoy pueden ver, yo me comprometí desde el primer programa de decirles que estamos tomando siempre porque nos consienten mucho, nos tratan muy bien. Yo estoy tomando una tisana de frutos rojos que me recomendó mi amiga Ale, a la que le agradezco mucho siempre toda la producción. Ella no se ve de este lado, pero el que nosotros podamos vernos es pues gracias a ella, que sabe como todo este show que nosotros desconocemos. Muchas gracias. ¿Y tú qué estás tomando, Mauri? Yo, buenas noches a todos y a todas. Estoy tomando un frappé de limón. Quería algo refrescante y creo que la verdad es que se cumplió muy bien. La verdad es que es lo más refrescante que he probado ahorita para esta temporada de calor y para un tema que nos va a dar mucho de qué hablar el día de en esta noche, porque vamos a hablar un poco sobre, pues no solamente la educación como tal, sino el impacto que tiene con los sectores productivos y la competitividad, con la formación de capital, ahora sí que como se conocen los términos más económicos y su importancia que tienen, ¿no? Entonces... Paréntesis, les voy a comentar que van a hablar de economía, a Mauri es economista, ¿verdad? Pero vamos a intentar digerirlo también para los mortales como una servidora, ¿no? Y cómo lo ligamos con educación, o sea, educación, economía, competitividad, impacto, y cómo esto, cómo crear, porque desde el primer programa nosotros hablamos de la importancia de crear comunidad y que de la comunidad de esta organización en la sociedad nosotros podamos impactar, influir y mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que pues, vamos arrancándonos, ¿no? Yo quisiera iniciar cediendo la palabra al doctor Lira, pero me voy a robar una de sus frases, porque además, como es mi amigo, él me pasó su acordeón, y una de las frases que me impactó del documento, doctor, es la que dice: la educación es la base del crecimiento económico a largo plazo. Me parece muy impactante porque para todos los ciberescuchas de las nuevas generaciones y de las viejas generaciones, pues no me queda más que decirles que la educación es la base del desarrollo de las comunidades, de los pueblos y de los individuos. Entonces, con esa introducción, doctor, por favor, platíquenos,
¿Por qué le interesó venir? Platíquenos Me qué nos va interesaba a decir. venir por el café. ¡Ah! Ya le ¡Los preguntaba churros! a Mauri, ¿qué tomas? Martita bonita, ¿qué tomas? Mauricio, ¿qué tomas? Y Fernando, café, nada, ni tisana. Oh, qué triste es mi vida. Bueno, entonces. Pero esto pues, se va a me quedo arreglar en con este los momento. churros. Ellos Mire. están economizando en presupuesto. La producción me acaba de No informar. pasa nada. La producción ahorita me acaba de informar que vamos En el por café en chícharo. este momento. Ok, Mire. perfecto. ¿Café, tisana o...? Café y tisana, por favor. Perfecto. No, buenas noches. Primero, gracias a la invitación. Yo comentaba con mi esposa que, bueno, primero, en primera instancia, Martita y luego Mao me abrieron las puertas para escribir locuras. Y sigo escribiendo locuras. Pero hablar de economía y hablar de educación, como le explicaba a Mauri, es hablar de un vínculo antiquísimo o muy antiguo. En todos los gobiernos existe la política, la religión y la educación. Voy a emitir un juicio de opinión, por favor, solo es un juicio de opinión. Si se va a juzgar o no se va a juzgar, no voy a llamar a mi abogado, pero pues en el sexenio Peña Nieto se encargaron de minimizar a lo que era el magisterio y de ahí nos perdimos. Dejen el Bester, nos minimizaron por una Nos película golpearon. que se llamaba Física y económica. de panzazo. Entonces una burda copia de Esperando a Superman. Pero bueno, vamos a empezar con lo nuestro. Hablar de economía y hablar de educación, dice aquí, la educación no es preparación para la vida. La educación es la misma vida, lo dice John Dewey o Dewey. Y la parte fundamental es que la economía es bien importante. ¿Por qué? Porque ahorita escuchaba que nuestro PIB está mal, el presidente está mal, el gobierno está mal, todo está mal, y que la canasta básica no debe entrar en pacto porque es de los años 80. Y me estoy saltando todo el script, pero es interesante, Amaury, le voy a decir el por qué. Porque, perdón, si un chico no come bien, un chico no rinde. Claro. Si un chico no tiene para pasajes, el chico no se puede desplazar a la escuela. Entonces, ellos lo ven desde el punto de vista económico y político, sea positivo o negativo. Entonces, siempre es importante comprender el entorno de la comunidad educativa. Me sigo. ¿Qué se entiende por economía de la educación? Se entiende lo que son los ingresos, los egresos que ésta tiene, se entiende la infraestructura, se entiende toda esta parte que se llama financiación de un aparato que se llama educativo. Por otro lado, decíamos y comentábamos, voy a ser muy breve, que en el World Economic Forum nos dice que la educación va ligada directamente con la competitividad. Mao se quedó pensando con una cara de what bien interesante. ¿Por qué ligada con la competitividad? A mayor nivel educativo, mayor productividad, mayor competencia laboral, mayores ingresos, mayor bienestar social. Entonces, si se fijan, todo conlleva la educación. Me iba a preguntar algo. No, más bien quiero comentar que no estoy de acuerdo. No lleva. No, Pues no fíjese lleva. que sí. Bueno, Singapur, la teoría La teoría dice podría que ser. eso ocurre, pero a veces la realidad nos dice que gente con mucha preparación, con grados académicos importantes, sí. no necesariamente accede a sueldos dignos o mérito o que no merezcan de acuerdo a su capacitación. Por eso la teoría económica también es muy importante estudiarla, porque siempre es necesario estudiar lo que están diciendo o lo que dice la teoría económica y lo que se ejerce o lo que se vive, dirían los sociólogos, en la praxis política, es decir, en la práctica de la política económica. tal vez no dejamos a Martita. Sí, no me dejan hablar. Él es así siempre. No, por favor. Nunca me... ¿Te das No, cuenta? no. Díganos, por favor, porque... Bueno, y yo no, con este comentario no quiero decir que estoy en contra del gobierno federal actual, pero Gracias. yo no alcanzo a entender cómo hay un apoyo para los de servicio social, ¿no? Entiendo. Los Ok, jóvenes, ya entiendo. o sea, Sí, sí, sí. hay apoyo si eres madre soltera. Sí. Hay apoyo si eres de prepa, alumna, tengas el promedio que tengas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero si eres un profesionista, y lo hablo como profesora, por ejemplo, si yo me quiero seguir preparando, si ¿hay una beca para mí del gobierno federal? No. Entonces, o sea, yo no lo veo como una realidad lo que estamos comentando,
y conozco gente con mucha preparación, no quiero decir que estoy viendo a dos, que se tienen que partir entre una, otra y otra y otra escuela, cuando lo ideal es que yo tuviera un trabajo en el que tuviera una excelente calidad de vida, porque ese trabajo me diera con toda la preparación que yo tengo para tener un buen nivel de vida, ¿no? Yo no niego que conozco personas que tienen buen nivel porque tienen 2 o 3, son catedráticos en más de 2 universidades. Sí. ¿No? Y creo que estoy hablando con uno. Ajá. Entonces, por eso no estoy como tan de acuerdo con lo que decía. Perdón. Ya cerró. O sea, ya cerré, ya. Ya. ¿Qué sí, bueno, es que ya. No, comento algo. Y bueno, parto de lo último que le comentaba a mi esposa que está aquí presente. Ella me va a coachar. Del 100% de presupuesto federal que se va para educación, el 60 o 70% se va en sueldos para los directores y la gente de área. El otro 40% se queda con los maestros. De ese 40%, pueden buscar las cifras, de ese 40% se tiene que pagar a los maestros el mantenimiento de las aulas y todo lo que se tenga que en la escuela. Entonces, ¿qué pasaría? Dice la doctora. Pues vamos a adelgazar el grueso de la burocracia y vamos a ensanchar el grueso de los maestros. O bajan el salario que no se puede por ley, o simplemente empiezan a desaparecer esa burocracia que decía ya el señor Max Weber, decía, es un cerdo que empieza a engordar, a engordar, a engordar, y se convierte en un monstruo. Sin embargo, el maestro recibe el 40% del presupuesto. Y dirán los audioescuchas, o los radioescuchas, o los ciberescuchas, dirán lo que quieran, pero dicen, espérame, ¿por qué eres maestro? Pues se es maestro por profesión. Algunos cayeron ahí porque no tenían otra alternativa, pero si se fijan y pueden preguntarle a la doctora, la mayoría de los profesionistas están buscando ser profesores porque todas las profesiones están mal pagadas en el país, que la pandemia, que las utilidades, que todo. Entonces empezamos a partir de eso. Ahora Majo sigue pensando, de ese 40% tienen que darle libros gratuitos a los chicos de primaria y de secundaria y al maestro. Entonces, ¿cuánto le queda realmente al maestro en su bolsillo? No tenemos un sueldo digno porque el sueldo digno se va en la burocracia educativa. Yo quiero decir algo muy importante. Bueno, no sé si sea importante, pero lo quiero decir. Lo que acaba de referir el doctor Lira ahorita en esta distribución de los recursos dentro del organigrama de la comunidad escolar entendida solamente en este momento como profesores administrativos, directivos, etc. Ahorita no hablemos de los alumnos. Esa distribución económica en este organigrama es muy similar y sufre de lo mismo que sufren las administraciones públicas, federal, estatal o municipal. En los ayuntamientos para nadie es un secreto, o al menos quienes nos siguen en Continuamos MX, porque ahí están las mejores noticias del Estado de México. ¿Qué tal su comercial, Mauricio? Esa versión se cobra ya. No le vamos a cobrar. De un café. Además, aquí iba a decir del churros porque nos mandaron los churros, pero estamos en Tibos. En las administraciones públicas ocurre lo mismo. En la política. En los ayuntamientos, el alcalde, síndicos y regidores son los que mejores sueldos tienen, muy por encima y lamentablemente por encima de los compañeros trabajadores operativos que son quienes realmente hacen el trabajo, que podríamos compararlo con el tema que acaba de decir el doctor Lira, de la alta burocracia educativa, con sueldos excesivamente altos por encima de quienes hacen la labor educativa, que son los profesores. Era lo que quería compartir. Fíjense que también es importante lo que dice Mao, porque retomamos, dijo la doctora, háblenos en términos muy sencillos. Vamos a hablar del Producto Interno Bruto por esta repartición o este reparto. Se dice por ahí que nosotros estamos en una recesión. La recesión está en Estados Unidos, porque su Producto Interno Bruto va a caer al 9% o al 0.9%
y el de nosotros está en 1.9 en el primer trimestre. Pero aquí las noticias, no en Continuamos MX ni en Noticias de Domex. Noticias de Domex, nos dicen la verdad. La parte fundamental es que la recesión es mundial. No sé por qué nos quejamos. La recesión en antaño, bueno, usted recordará, maestro, fue psicológica. En los tiempos de Echeverría, de López Portillo, fue psicológica porque no estaba tan alta la inflación. Actualmente la inflación es a nivel mundial y está galopante. Sin embargo, ahorita nos hacen ver que obviamente estos ahorros de presupuesto que se está haciendo en el gobierno federal, esta parte fundamental que dice no más gasto público ni gasto social, entonces ¿cómo vamos a sobrevivir? Y si nos vamos al PIB, el PIB, todo lo que producimos en México, todo lo que se produce de México en el extranjero, o se vende en el extranjero, voy a poner las dos empresas fundamentales, Bimbo y Cemex. Pero espérenme, Mauricio, Martita, estamos hablando de Honda, estamos hablando de Yamaha, estamos hablando de Toyota, estamos hablando de Japan Victor Company, estamos hablando de Sony. Ya con esas ellos nos superan. Es que el presupuesto de Japón es menor en cuanto a educación, sí, pero son yenes versus lo que son dólares, decíamos, pues obviamente estamos muy devaluados. Si allá están dando el 4%, aquí tendremos que estar dando el 20% de nuestro PIB para equiparar los sueldos, tener un sueldo adecuado. Y digo, la parte fundamental es que se viva de manera digna. Porque el maestro vive de manera digna, no están mal sus sueldos. Tanto así que ya le dije a Mauricio, vente a dar clases al CBT y ganas más que en Continuamos MX. Ya le voy a hacer. Y ya se aventó el comercial también. Sí. No, Se aprende rápido, aquí se aprende rápido y se aplica. el Producto Interno Bruto es todo lo que se produce y vende en el país y fuera del país. Son muy pocas empresas. Pero también me voy a ir a esta parte, la parte de la devaluación. ¿Ok? La pérdida del valor de nuestra moneda frente al dólar. Me voy a ir algo más a la inflación. Dices, oye, espérame, es que a mí no me habían dicho, ni en Continuamos, ni en Noticias MX me habían dicho, es que hay trenes tomados por el narcotráfico que no deja pasar el limón. No, hay escasez de limón. Había limones. Pues entonces ahí es cosa de intervención política, económica para romper. Pero las cadenas de suministro, las cadenas de valor están rotas. Imagínense la educación. La educación está rota, no estamos exigiendo, y se quiere exigir para el regreso uniforme. Dicen en mi pueblo, ¿con qué ojos? O sea, el pueblo está demasiado gastado, no se enoje, Martita. ¿Con qué ojos? Porque yo sé que la doctora por ahí dirige por ahí algo. ¿Con qué dinero? Pero aparte también estamos corriendo una carrera en la que vamos atrasados, y somos muy honestos. O sea, el sistema educativo mexicano siempre ha tenido ciertas deficiencias, al igual que el sistema económico mexicano ha pasado por diferentes vertientes en las que nos hemos querido adaptar y nos adaptamos y luego cambiamos, somos muy volubles, hemos cambiado de tendencias. Entonces, realmente aquí lo interesante sería, ¿cuáles crees tú que son las mayores deficiencias que deberíamos de solucionar dentro del sistema educativo? No, y hasta dejó el churro. Sí, mira, No, eso quiere decir explicación Me larga. fascina. Ayer presentó una alumna en la UPN un examen y nos dijo, le dije, ¿qué le falta? O sea, ¿qué no le dimos en la universidad para que usted sea una mejor estudiante, trabajadora, práctica? O sea, la escuela en México se basa en la teoría, no se basa en ese acompañamiento de la práctica. Nos salimos un poco del tema, sin embargo seguimos. La educación dual que crece en Alemania, que se perfecciona en Francia, es vete 3 días al trabajo, quédate 2 días a la escuela y resuelve los problemas de los alumnos para que ellos los vayan a aplicar al trabajo. La teoría es importante, claro que es importante, y todos sabemos de eso, pero la práctica es lo mejor. Dicen, la práctica hace al maestro, la práctica hace al alumno. Primer falla. Segunda falla, espérame, yo estudio pedagogía, pero estamos relacionados con la educación principalmente, pero yo voy a hacer pedagogía organizacional. Oh, grave error, o craso error. ¿Por qué? Porque simple y llanamente nosotros estamos en educación, no te podemos ver lo de organizacional porque como que no es nuestro ámbito. Pues hay que abrirse esos ámbitos. Si te vas a ir con un niño de bachillerato, con un niño de primaria, pues llévalo a ese ámbito
cultural, laboral, para que sea. Primer cambio. Segundo cambio, no me voy a meter en eso, ya la doctora hablará de eso. Se hacen reformas con moñito, me iba a traer un moño, qué lástima que no, con moñito, vamos a cambiar de periodos a fases, a lo que ustedes quieran, cámbialo, sí, pero la educación per se no cambia. Exacto. Entonces hay que cambiar esa parte educativa. Yo lo voy a hacer público porque tengo confianza con ustedes dos. ¿Dónde Aunque están nos estén viendo todos ahí. ¿Dónde están las vacas sagradas de la educación? Vendiendo libros, dando conferencias, viajando por el mundo. Espérame, qué bueno que compras este libro de fulana de tal, de fulano de tal, de perengano de tal, y qué han hecho curricularmente hablando, qué han hecho por la educación. Pues algo muy interesante, ¿no? Un bolsillo más grande, una ignorancia más grande, porque nosotros creemos que son la panacea y no necesariamente. Y la parte fundamental es que no hay cambio. Y un tercer aspecto, dice la doctora, dice bien, no estoy en contra que le den a las madres solteras, jamás, pero son madres jóvenes. Que le den a un estudiante, la gente se queja, son unos holgazanes, pero creo que lo merecen. Es un reconocimiento porque están dejando a su familia y ellos tienen por lo menos para comprarse, no sé, un dulce y para dar lo demás para la despensa. Yo creo que sería un cambio político, económico, social, cultural y educativo para que esto cambiara. Maten a todos los del gobierno. Sí. Que los maten de hambre porque son los Claro. que mejores sueldos tienen en este país, no lo olvidemos. Ajá. Están varios ejemplos. Yo quiero dar un dato importante. Hace rato preguntaban que cuál es el presupuesto que se aplica para la educación. Ah, gracias. Y de acuerdo a datos del presupuesto de egresos de la Federación para este año 2022, la Secretaría de Educación Pública va a disponer de 364,000 millones de pesos. 240,000 para la burocracia y el resto para los maestros. Muy seguramente está distribuido así. Puntualizo una vez más, 364,000 millones de pesos va a ejercer la SEP este 2022. Esto representa más menos el 4% del Producto Interno Bruto de este país. ¿Es bueno? Creo que no. Si tomamos la referencia de países europeos, de países con un nivel y un sistema educativo mucho mejor que en nuestro país, que invierten, ya lo dijo el doctor Lira, el 8% más menos. Tú lo haces abrir la computadora. Sí. Y ahorita lo vamos a hacer Eso en la está tierra. listo. Es una muestra más de que nuestro país, aunque vaya avanzando, porque de acuerdo al presupuesto del 21 para el 22, creció un poco más de 26,000 millones, creció, pero sigue siendo insuficiente. Entonces yo puntualizo en este tema. ¿Se está avanzando? Sí. ¿Hay más recursos? ¿Le destinan más recursos a educación? El discurso diría que sí. Ahora hay que ver cómo lo están gastando, en qué rubros. Yo digo. Mao, las actividades primarias, ojo, por favor, dice Martita, términos generales, actividades primarias o sector primario es la agricultura. El primer trimestre decayó, ahora sí, menos 1.9, ¿ok? Y el año pasado, este año, y el año anterior era 2.1. Ah, culpa de, ya saben quién, ¿no? De cabecita de algodón. O sea, él tiene la culpa. Actividades secundarias, lo que es la industria, 1.1 este trimestre, antes 2.8. Actividades terciarias, comercio y servicio, 1.1. No hemos, vamos a llamarle, crecido, hemos decrecido. Pero Martita me va a preguntar, bueno, ¿y si nos mantenemos estable? Martita, nos mantenemos estable y es como un flatliner de un electrocardiograma. Así no es estabilidad, así es que estás muerto. Es mejor estar subiendo y estar bajando. ¿Para qué? Pues para saber que estoy vivo. Mao dijo algo, y discúlpenme la audiencia, pero tomé 25 países, pero nada más me voy a ir a uno. ¿Ok? Reino Unido determina del gasto en educación el 13.34 y del PIB 5.24. Me estoy yendo así. Estados Unidos 13.40, 4.96. China 11.45 del gasto corriente, del gasto público, 3.54. No me voy a ir a esta parte, sino que me voy a ir a la parte de Finlandia, 11.75, 6.27. Pero vuelvo a lo mismo.
su moneda es más fuerte que la nuestra. ¿Cómo te quieres comparar? ¿Y cómo quieren hacernos ver que somos ignorantes, los mexicanos, con cifras, si nosotros decimos, espérame, el dólar vale más que el peso? Pues nos están dando muy poquito en educación. En algún momento los padres de familia, los estudiantes van a ver eso y va a tener que haber otro cambio. Ya llegará la 5T, la 6T, o el AP, o la XYZ, lo que sea. Pero simple y llanamente es importante ver que hay un cambio, y es un cambio mundial. Y el cambio mundial, ¿quién lo genera, maestra Marta? La educación, la preparación, la información. Yo les estoy mintiendo a todas las personas que están ahí, pero si buscan en internet una fuente, 2 fuentes, 3 fuentes, se van a informar. Oye, espérame, el Tren Maya, un ejemplo, para que vean lo que es la ignorancia, o lo que creen que vivimos en la ignorancia en México, porque no sabemos leer. No, es maligno. Pero el que encontraron a un lado de Xcaret, que iban a hacer un parque ecológico, que taparon ya un cenote, espérame, nadie dijo nada. Ah, qué interesante, y en dónde salió, en varios diarios. Entonces, consecuentemente, si yo no investigo, es una mala educación de los docentes, mala educación de los padres de familia por no enseñarle al hijo a investigar, y mala educación del gobierno federal porque no enseña a investigar, no enseña a trabajar. Ni siquiera me voy a meter al no puedes poner 5. No voy a tocar ese tema. Ah, no, por favor. No voy a tocar ese tema. Pero antes que cualquier otra cosa pase, les quiero decir que T-Books tiene una promoción les agradecemos mucho porque tienen una promoción de, a ver, producción, si no me equivoco, sí. Las 2 primeras personas que lleguen diciendo que están escuchando el programa en este momento, o aunque lleguen un poquito después y digan, o mañana, por ejemplo, que escucharon el programa de comunidades, les van a hacer un descuento del 25%, y además van a tener una sorpresa. De verdad, vénganse para acá, está súper delicioso. Le pueden decir, el doctor Lira es experto en economía, en educación y en churros. O sea, su currículum dice así, experto en economía, educación y churros. ¿Y qué tal están los churros? Llevo 4. No, y aparte trae porra, porque por ejemplo en los saludos está Sofía Regalado, Miroslava Ramírez, John García, Jenny A.S., que le mandan muchos saludos. Y creo que, bueno, aquí ya retomaría la plática, porque sí me gustaría, porque por ejemplo,